Bueno, a ver. Millones de manuales sobre crianza se venden cada año en todo el mundo, ¿eh? Tenemos, no sé, aplicaciones que rastrean los ciclos de sueño del bebé con una precisión, digamos, casi militar. Sí, sí, al milímetro. Exacto, libros que te prometen extinguir un berrinche en 3 pasos estructurados. Y, bueno, seminarios sobre cómo optimizar hasta la dieta infantil para el desarrollo cognitivo. Que es muchísima información. Demasiada. Y sin embargo, o sea, paradójicamente, los índices de ansiedad y estrés, tanto en los niños como en quienes los cuidan, continúan rompiendo récords históricos. Totalmente. Entonces, a ver, ¿por qué ocurre esto? Pues quizás porque estamos intentando reprogramar el software del niño, cuando en realidad el sistema operativo que está colapsando es, el nuestro. Es que es una paradoja fascinante, fíjate. Y al mismo tiempo, siento que es el síntoma más claro de una cultura que... Que externaliza todo. Exacto, que externaliza las soluciones. O sea, buscamos respuestas tácticas inmediatas porque, la verdad, lidiar con la mecánica visible del comportamiento de un niño es infinitamente más cómodo que sentarnos a examinar la maquinaria psicológica que opera dentro de nosotros los adultos. Uy, tal cual. Y precisamente hacia esa maquinaria interna es a donde vamos a dirigir nuestro análisis a fondo de hoy. A ver, vamos a desempacar esto, porque de verdad es muy fuerte. Me encanta. Hoy vamos a deconstruir un texto sumamente revelador que se titula El espejo de la crianza. ¿Por qué educarte a ti es el mejor regalo para tu hijo? Un título fuertísimo, ¿no? Sí, definitivo. Y el documento plantea un cambio de paradigma radical. Básicamente dice que la educación infantil no es un evento que ocurre primero en la escuela o en la habitación del niño, mediante técnicas pedagógicas. Ajá. Ocurre fundamentalmente en el propio bienestar emocional y psicológico del adulto a cargo. Que es una postura que, desafía la base misma de toda esta industria de la crianza moderna que mencionabas al principio. Claro, te mueve el piso. Totalmente. Lo que el texto propone, y con bastante rigor, digamos, es que la crianza no puede sostenerse como un modelo de arriba hacia abajo, o sea, donde el adulto es simplemente, un dispensador de disciplina o de conocimiento. Sí, como un cajero automático de reglas. Exacto. Lo define más bien como un profundo ejercicio de introspección continua. El argumento central me parece impecable. Dice que la eficacia de la guía de un adulto es directamente proporcional a su propio equilibrio interno. Lo cual, bueno, nos obliga a revisitar una metáfora que el documento utiliza mucho. Y que, a ver, cualquier persona familiarizada con este campo ya se la sabe de memoria. Que es la famosa máscara de oxígeno de los aviones. Ah, claro, un clásico. Sí, sí. Todos sabemos que la instrucción es ponérsela a uno mismo antes de asistir a un menor, ¿verdad? Sí, por instinto a veces quieres hacer lo contrario, pero la regla es clara. Exacto. Pero lo interesante aquí es que el texto no lo usa como un simple cliché de «ay, tienes que tomarte un descanso en el spa». No, para nada. Lo eleva a lo que denomina una, y cito, responsabilidad pedagógica. Y aquí quiero plantear una analogía para llevar esto un poco al terreno de la neurobiología de todos los días. A ver, dale. Imagínate intentar regular a un niño cuando tú como adulto estás en un estado de estrés crónico. Es como tener el panel eléctrico principal de tu casa completamente fundido y pretender que las luces de la sala vuelvan a encenderse nada más subiendo y bajando el interruptor de la pared. Uy, qué buena imagen. Es que es exactamente eso. ¿Verdad? O sea, si el circuito principal, que viene a ser el sistema nervioso del cuidador, no tiene energía, no hay técnica de disciplina en el mundo que logre iluminar el comportamiento del niño. Es que esa analogía del panel eléctrico captura, pero mira, a la perfección la mecánica fisiológica que describe el texto. Porque cuando analizamos la despresurización de la cabina, digamos, en el día a día... Ajá, en un martes cualquiera. Exacto, en un martes cualquiera estamos hablando de tener el cortisol elevado, de una falta de sueño crónica, de fatiga de decisión. Totalmente. Y el documento ilustra esto con una escena súper clásica, que es el típico vaso de leche derramado a las 7 de la mañana. Uf, el terror de las mañanas. Tal cual. A ver, para un cuidador con el circuito principal regulado, pues es un simple error motor de un niño que está en desarrollo. No, requiere una toalla y, qué sé yo, un minuto de limpieza. Claro, limpias y ya está. Exacto, pero para un cuidador cuyo panel eléctrico está fundido, ese vaso derramado no se percibe neurológicamente como un accidente. Ah, ¿no? ¿Se percibe como qué? Se percibe como una amenaza.
Literalmente. O sea, la corteza prefrontal, que es la responsable de la lógica, la paciencia, todo eso, ¡pum!, se apaga. ¡Wow! Sí, se apaga y la amígdala toma el control absoluto. Claro. Y ahí es donde el derrame de leche se convierte en una tragedia griega, ¿no? Y surgen los gritos y todo el drama. Totalmente. Pero a ver, aquí es donde quiero poner un poco de presión sobre esta premisa del texto. Porque llamar al autocuidado una responsabilidad pedagógica suena conceptualmente muy sólido, muy bonito, pero choca frontalmente con nuestra realidad sociológica. Ah, sí, por el tema de la culpa. Exacto, porque vivimos en un entorno que glorifica el sacrificio de los cuidadores, ¿no? La sociedad, incluso las familias extendidas, etiquetan súper rápido de egoísta a quien destina, no sé, tiempo, recursos o dinero a su propio bienestar antes que, digamos, pagar otra actividad extracurricular para el niño. Sí, te juzgan durísimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo logra este texto desmantelar esa culpa inherente, que parece casi programada en nosotros y que le impide a tantísima gente reparar su propio panel eléctrico? Bueno, la desmantela cambiando por completo la métrica del éxito. El texto argumenta que, el sacrificio absoluto no es una virtud pedagógica. Para nada. De hecho, lo llama un riesgo sistémico. ¡Wow! Un riesgo sistémico. Sí, porque la culpa se mitiga cuando el adulto comprende que el autocuidado, y con esto me refiero a dormir bien, mantener intereses propios, ir a terapia, lo que sea, no es que te estés retirando de tu rol de cuidador. Ajá. Es, tu preparación profesional para ejercerlo. ¡Qué fuerte! O sea, cuidarte es capacitarte para el trabajo. Exactamente. Y además hay un segundo mecanismo en juego aquí que es súper importante, que es el modelado de comportamiento. A ver, explícame eso. Pues que cuando un adulto se prioriza de manera saludable, le está enseñando empíricamente al niño el valor del respeto propio y de cómo preservar sus propios límites. Claro, predicando con el ejemplo. Tal cual. Porque el sacrificio crónico, al final del día, lo único que le enseña al niño es que llegar a la edad adulta es sinónimo de estar agotado siempre y de perder tu propia identidad. Uf, qué duro. Qué fuerte, pero qué cierto. Bueno, entonces, si aceptamos que, digamos, el circuito principal debe estar reparado y regulado, creo que la siguiente fase de nuestro análisis sería observar qué tipo de energía estamos enviando por esos cables, ¿no? Exacto, los estilos. Sí. Quienes están en este ámbito seguramente conocen la clásica categorización de los estilos de crianza de Bowring. Pero lo que me parece fascinante en este documento no es que simplemente redefina esos 4 cuadrantes. No, va mucho más allá. Sí, va hacia la exploración de la ansiedad subyacente, ¿verdad? Esa ansiedad que empuja a un adulto hacia los extremos. Por ejemplo, tomemos el estilo del dictador o el estilo autoritario. Uy, el clásico se hace porque lo digo yo. Ese mero. Reglas estrictas, afecto condicionado, todo eso. A primera vista, mucha gente diría, bueno, es una estrategia de disciplina férrea. Pero, a ver, ¿acaso esto no es en realidad una manifestación del propio terror del adulto a la incertidumbre y a perder el control frente al mundo? Absolutamente. Y el análisis que hace el texto sobre este estilo autoritario es súper revelador, porque de verdad lo despoja de toda esa supuesta autoridad y expone su fragilidad. Totalmente. O sea, el dictador no opera desde la seguridad en sí mismo, opera desde un pánico catastrófico. Su lógica interna es algo tipo, si este niño de 5 años no me obedece en este instante, va a fracasar en la vida y a mí me van a exponer como un incompetente. Claro, el adulto se siente amenazado por un niño de 5 años. Exacto. Esa ansiedad, que es intolerable para el adulto, hace que busque el cumplimiento inmediato a cualquier costo. Y bueno, a corto plazo parece efectivo, porque el miedo paraliza el comportamiento que no quieres. Sí, el niño se asusta y deja de saltar en el sillón. Tal cual. Pero la tragedia neurobiológica, como bien señala el documento, es que el niño no internaliza la norma. Lo único que internaliza es el miedo al castigo. Qué grave. Gravísimo, porque el resultado evolutivo de esto son adultos que requieren validación externa todo el tiempo, o que desarrollan una rebeldía crónica pero súper vacía, ¿sabes? Porque nunca desarrollaron un compás moral propio, nada más un radar para evitar que los castiguen. Y fíjate que es precisamente la observación de ese daño
lo que muchísimas veces provoca este efecto de péndulo en la siguiente generación. Uy, el clásico extremo opuesto. Exacto. Vemos a cuidadores que, como vienen huyendo del trauma de haber sido criados por un dictador, caen de lleno en el otro lado, el estilo del amigo o permisivo. Ajá. Donde sobra el amor, pero faltan las reglas. Sí, hay una abundancia de validación y de afecto, lo cual es genial, pero le tienen una fobia absoluta a establecer límites. Si volvemos a las analogías tecnológicas. A ver si. El estilo del amigo es como, imagínate un sistema de navegación GPS que está programado exclusivamente para complacer al conductor, en lugar de guiarlo. ¡Ay, no! O sea, el conductor toma un desvío directo hacia un barranco y el GPS le responde, sigue tu instinto, todo es válido, lo estás haciendo súper bien. ¡Qué peligro! Pero es una analogía perfecta. ¿Verdad? Porque evitar el conflicto a toda costa suena muy amoroso, muy lindo, pero a la larga estás dejando al niño conduciendo a ciegas. Y ese es el peligro oculto de la permisividad. El texto profundiza en cómo esta evasión del conflicto es, irónicamente, otra forma de ansiedad del adulto. O sea, el adulto también tiene miedo aquí. Claro, es el miedo a no ser amado por el niño, o de plano la incapacidad del adulto para tolerar el llanto y la frustración ajena. Al retirar los límites nada más para mantener una paz artificial, el cuidador le está robando al niño las oportunidades de practicar la tolerancia a la frustración en un entorno seguro. Y el mundo exterior no es permisivo para nada. Cero permisivo. Las leyes de la física, las instituciones, las relaciones sociales, todas imponen límites constantemente. Entonces, un niño criado bajo este estilo de amigo llega a la adultez sin los anticuerpos psicológicos que necesita para procesar, digamos, el rechazo o un fracaso. Claro, y eso genera una inseguridad tremenda, ¿no? Que a veces se disfraza de exigencia o de narcisismo. Exactamente. Bueno, el texto también menciona súper rápido el cuadrante de el ausente o negligente, que es donde hay un vacío tanto de normas como de afecto, generalmente por adultos en un modo de supervivencia extrema. Sí, hay una desconexión severa ahí que deja cicatrices profundas de abandono. Sí, terrible. Pero el punto de convergencia, o sea, el objetivo al que el documento realmente nos quiere llevar, es el estilo del guía, el estilo autoritativo. Y aquí, híjole, la teoría exige una gimnasia mental bien compleja. Es un reto, definitivamente. Porque es lograr la coexistencia de la empatía absoluta con la estructura inamovible. O sea, abrazar la emoción, pero sostener la pared. Y esa es la clave del éxito del guía. Es esta separación, digamos, quirúrgica entre la emoción y la conducta. El documento lo resume muy bien en la capacidad de validar el estado interno mientras al mismo tiempo restringes la acción externa. A ver, ponos un ejemplo de cómo suena eso. Sonaría algo tipo, es completamente lógico que sientas furia porque se acabó el tiempo de jugar. La furia es súper bienvenida, pero golpear la puerta no es una opción aceptable. Wow, validas lo que siente, pero frenas lo que hace. Exacto. Lo que ocurre a nivel neurológico en este cuadrante es que el adulto ayuda a corregular la amígdala del niño a través de la empatía, mientras simultáneamente fortalece las vías de su corteza prefrontal al mantener este límite lógico. Ahora, a ver, todo este andamiaje teórico sobre ser el guía es estructuralmente perfecto cuando lo lees en un PDF en tu sala, ¿no? Un ambiente controlado. Claro, en papel todo aguanta. Exacto. Pero la teoría tiende a desintegrarse al contacto con la realidad, específicamente durante lo que el texto denomina los disparadores. Uf, los famosos triggers. Sí, esos momentos donde el comportamiento desafiante del niño actúa no como un problema a resolver, sino como un detonador de los propios traumas no resueltos del cuidador. Y me parece súper vital detenernos en la diferencia monumental que plantea el texto entre reaccionar y responder. Es que esa es la línea que lo divide todo. Reaccionar es automático. Es como el martillo de goma del neurólogo, ¿no? Cuando te golpean el tendón en la rodilla. Ándale. O sea, la pierna patea sin que tu cerebro consciente lo decida. Tú no dices, voy a patear, simplemente pateas. Exacto. Porque el disparador no tiene nada que ver con el niño en realidad. O sea, el niño de 3 años que se tira al suelo a llorar en el supermercado no está ejecutando un ataque personal calculado contra tu dignidad como adulto. No tiene un plan malévolo. No. Simplemente está abrumado sensorialmente. Pero si el adulto
acarrea heridas de su propia infancia, digamos, relacionadas con la humillación pública o la pérdida de control, Ese berrinche te da justo en el tendón rotuliano emocional. tal cual, y la reacción es el grito, la amenaza o el tirón de brazo. Básicamente es tu pasado, el pasado del adulto, secuestrando el presente del niño. Qué frase más fuerte. Y aquí es donde tengo que cuestionar un poquito la aplicabilidad del método. Porque el texto sugiere que la cura para este secuestro emocional es encontrar lo llaman un segundo de conciencia antes de intervenir. Ajá. Un espacio así minúsculo entre el estímulo y la reacción. Pero, a ver, cuando el sistema nervioso simpático está inundado de adrenalina por un conflicto que está escalando, pedirle a un ser humano común y corriente que encuentre un segundo de conciencia filosófico, pues suena casi a pensamiento mágico. Sí, suena a que te piden que medites en medio de un tiroteo. Exacto. Entonces, ¿cómo detalla el documento la mecánica real para expandir ese milisegundo bajo fuego enemigo? Bueno, tu escepticismo es completamente válido y el texto lo sabe. Por eso aclara que la intervención no es cognitiva en ese primer instante. Tiene que ser somática. A ver, somática, o sea, del cuerpo. Exacto. El texto no te está sugiriendo que resuelvas tus traumas de la infancia en ese milisegundo en el pasillo del súper. Lo que sugiere es la interrupción táctica del reflejo físico. ¿Y cómo se hace eso? Ese segundo de conciencia se conquista notando tus señales biológicas previas. O sea, te das cuenta de la tensión en tu mandíbula, o que tu respiración se vuelve muy superficial, o que tu ritmo cardíaco se acelera. Ah, ya. Identificas que la olla de presión está hirviendo. Exactamente. Entonces la práctica radica en insertar una pausa física. Puede ser dar un paso hacia atrás literal, una exhalación profunda o hasta apartar la mirada un momento. Todo esto para evitar que tu sistema límbico tome el volante. Wow. Y en ese pequeño espacio que creaste, artificialmente, con tu cuerpo, es donde realmente habita el libre albedrío del cuidador. Es justo la frontera donde un adulto decide no repetir el patrón generacional del miedo y elige, que cuesta un esfuerzo enorme, intervenir basándose en sus valores actuales, no en sus heridas pasadas. Es que esa descripción de que el libre albedrío habita en la pausa física me parece extraordinaria. Porque si logras dominar esa pausa, pues abandonas la reacción automática y entras a la fase de respuesta. Que es un lugar totalmente distinto. Sí, porque la pregunta en tu cabeza, Chano, es ¿cómo hago que esto se detenga ahorita mismo para no pasar vergüenza? Sino, ¿qué necesita aprender esta personita en este momento? Totalmente. Lo cual nos empuja hacia la conclusión filosófica de todo este documento, que es la deconstrucción del mito del cuidador perfecto. Que es, al final del día, un alivio inmenso para quienes nos escuchan, ¿no? El texto argumenta que andar buscando esta perfección clínica en la crianza no solo es inútil, sino que es contraproducente. Claro, no existe. No, y además, un entorno sin fricciones, donde no hay errores ni reparaciones, no prepara un cerebro en desarrollo para lo complejo que es el mundo real. Lo que genera resiliencia en un niño no es que el adulto nunca se equivoque. ¿Entonces qué es? Es la autenticidad y la capacidad del adulto de reparar las cosas después de cometer un error. Me equivoqué, te grité, lo siento, no debía hacerlo. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto? El texto cristaliza esta idea con un cambio de imagen mental que me voló la cabeza. Dejar de operar como un juez para convertirte en un faro. Me encanta esa metáfora. Es buenísima. Porque, a ver, pensemos en la mecánica de un juez. Su función es observar desde la altura, analizar la evidencia, buscar desviaciones de la regla, determinar quién es el culpable y dictar una sentencia punitiva. Ajá, castigar, básicamente. Exacto. Y mantener esa postura en el hogar crea una atmósfera de escrutinio policial constante. El objetivo principal del niño ya no es aprender. Se vuelve a ocultar sus errores para que no le caiga el martillazo. Claro, viven a la defensiva. Totalmente. Por el contrario, un faro no persigue a los barcos en medio del océano intentando controlar su timón. El faro simplemente tiene cimientos profundos en la roca, se mantiene firme en medio de la tormenta y emite una luz constante. ¡Qué belleza! Su función es ofrecer puntos de referencia claros para que los barcos, que son los niños que están enfrentando sus propias tormentas emocionales, pues puedan navegar sin estrellarse. Es que la analogía del faro es precisa porque te quita de encima esa ilusión de control absoluto. Y esto conecta directamente con la evidencia empírica más contundente sobre el desarrollo infantil,
que el texto la eleva a regla de oro. ¿Cuál es esa regla? Que los niños son observadores fenomenales, pero son intérpretes deficientes. A ver, explícanos eso de intérpretes deficientes. Pues que no procesan bien los discursos abstractos sobre la moralidad o el deber ser. Si tú les das un sermón, a los 2 minutos ya se desconectaron. Pero sus neuronas espejo están registrando cada microexpresión y cada conducta tuya. En resumen, no harán lo que digan, harán lo que te vean hacer. Es la primacía absoluta del modelado. O sea, si un cuidador se la pasa recitando sermones sobre la importancia de la paciencia, pero su reacción ante un embotellamiento de tráfico es la ira descontrolada y tocar el claxon como loco. El niño asimila la ira como la herramienta estándar para resolver problemas. Claro. Y si, por ejemplo, se exige respeto hacia los demás en la casa, pero el adulto es implacablemente cruel consigo mismo, ¿no? Que se dice cosas horribles cuando comete un error, pues el niño aprende la crueldad hacia sí mismo como una norma aceptable. Por lo tanto, el argumento final del texto, para mí, es irrefutable. La educación más efectiva, o sea, la intervención pedagógica más avanzada que existe, es el trabajo que el adulto hace sobre su propia psique. Wow. Educarte a ti mismo, entender cuáles son tus propios disparadores y cultivar tu autorregulación no es un trabajo preparatorio para la crianza, es el núcleo mismo de la crianza. Es que, al desmenuzar este material, queda clarísima una reestructuración completa de cómo entendemos el desarrollo humano en la familia. O sea, a lo largo de este análisis, hemos explorado cómo el bienestar del adulto, esa famosa máscara de oxígeno, pues no es una concesión al egoísmo, sino el requisito fisiológico básico para que puedas guiar a alguien. Así es. Analizamos también cómo los estilos de crianza son en el fondo puras respuestas a la ansiedad del adulto, y cómo el estilo del guía logra ese difícil balance entre mantener los límites claros y ofrecer empatía incondicional. ¿Qué es el reto de todos los días? Sí. También desglosamos la biología detrás de nuestros peores momentos, ¿no? Entendiendo que el verdadero poder reside en crear ese milisegundo somático de pausa entre el estímulo y la respuesta. Y finalmente, bueno, cerramos con la revelación de que aspirar a ser un faro auténtico y firme es, pero por mucho, infinitamente más educativo que intentar ser un juez infalible. Y fíjate que todo esto abre la puerta a una reflexión que, trasciende un poco el texto mismo, pero que se construye de manera súper lógica sobre esta idea de la autenticidad y el modelado de comportamiento. A ver, cuéntame, ¿qué tienes en mente? Si ya está científicamente comprobado que el aprendizaje profundo ocurre cuando nos observan, y si el objetivo es criar desde una firmeza vulnerable, ¿qué ocurriría si dejáramos de intentar ocultar nuestra propia desregulación emocional, según nosotros, para proteger a los menores? Ah, caray. O sea, no escondernos cuando nos enojamos. Exacto. O sea, en lugar de que el adulto se encierre en el baño o en otra habitación para lidiar en secreto con su estrés o sus ganas de llorar, ¿qué pasaría si narrara su proceso de regulación en voz alta frente a ellos? Uy, eso suena súper vulnerable. Como darles el paso a paso. Tal cual. Decirles algo como, en este momento siento mucha presión en el pecho y estoy súper frustrado. Así que voy a sentarme aquí y voy a respirar profundo 5 veces para que mi sistema nervioso vuelva a la calma. Wow. Porque tal vez el acto educativo más profundo no sea este esfuerzo titánico y agotador de presentarles una vida libre de tormentas, sino mostrarles, con total transparencia, los planos arquitectónicos exactos de cómo se construye un refugio cuando empieza a llover. Es una perspectiva que cambia por completo el peso de las expectativas. Mostrar los planos de construcción en tiempo real, ahí, con las manos sucias de barro. Exactamente. Optimizar su entorno. La invitación colectiva queda en el aire. La próxima vez que el sistema parezca fallar y surja ese impulso de buscar una nueva técnica externa para modificar la conducta del niño, el paso más valiente y el más respaldado por la ciencia va a ser hacer una pausa. Esta bendita pausa. Mirar profundamente al espejo y revisar el propio panel eléctrico. Porque la tecnología de desarrollo más sofisticada siempre ha sido y siempre será el nivel de conciencia de quien guía el camino. Ha sido un análisis fascinante, de verdad. Ha sido un placer estar aquí. Hasta la próxima inmersión profunda.